los planes que tengo para ustedes. Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Nuestro Dios siempre desde el principio, pues a todos nosotros, a toda la raza humana, nos dio la posibilidad de acercarnos a Él y tener una esperanza en algo. En muchas ocasiones en nuestras vidas tenemos planificaciones, las cuales posiblemente no se pueden lograr si nosotros no tenemos en cuenta, ¿verdad? Tener en estos momentos, el ser humano tiene una palabra muy utilizada, un coax, ¿verdad? Una persona a la cual tú debas seguir. En este caso, para nosotros, los cristianos, nosotros nos esforzamos por seguir a Dios, ¿verdad? A Jehová, y hoy en día a nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Entonces, para hacer cualquier planificación en nuestras vidas y recibir la bendición de parte de Dios por medio de esa esperanza que Dios nos da, hay que principalmente pues tener en cuenta de tenerlo a Él primero que nada en nuestras vidas. Vamos a ir seguidamente, ¿verdad? Vamos a ir seguidamente a Isaías 40, versículo 31. Para seguir con el estudio del día de hoy. Dice la palabra de Dios en Isaías 40, versículo 31, dice de la siguiente manera: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. En muchas ocasiones en nuestras vidas, pues, hacemos muchos esfuerzos, ¿verdad? Nos esforzamos en muchas ocasiones, principalmente, o sea, como está la vida hoy en día, en el tema del trabajo. Hay personas que tienen 2, 3 trabajos y se esfuerzan muchísimo en la vida, pero precisamente por no tener como esta figura que esté delante de ellos diariamente, en muchas ocasiones, por falta de esperanza, de tener la esperanza puesta en alguna figura, los planes que hay en nuestras vidas o ese esfuerzo por medio del trabajo, ¿verdad? No reciben las promesas de parte de nuestro Dios. Entonces nos esforzamos, corremos en vano, comenzamos una carrera, la cual no podemos terminar porque simplemente no recibimos de parte de Dios lo que nosotros deberíamos recibir, precisamente porque no ponemos nuestra esperanza en Él. Cuando nos damos cuenta nosotros de que nuestras vidas tienen un sentido que es incorrecto o vamos nadando en contra de la corriente, cuando nos vemos esforzándonos mucho por trabajar, ¿verdad? Y por tener cosas en este mundo, y cuando vamos a la lectura de nuestro Señor Jesucristo en los 4 evangelios, no, hay ordenanzas que son directas para el cristiano. Nos dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y nosotros diariamente en nuestra vida lo que hacemos es afanarnos. Nos afanamos porque ayer yo estaba afanado por ir al centro porque no teníamos unas cositas en las cuales poder hacer un chocolate, ¿verdad? Entonces comienza el afán en nuestras vidas en muchas ocasiones de cosas tan insignificantes, y no nos damos cuenta que realmente las promesas de parte de nuestro Dios en nuestras vidas son cuando nosotros realmente hacemos su voluntad. La voluntad de Dios es ir como discípulos de Él por todo el mundo y predicar el evangelio y poner nuestra esperanza en Él. En otro punto en la Biblia nos dice que miremos las aves del cielo, ¿verdad? Las aves del campo, que no trabajan, ¿verdad? Y no hilan. ¿Y qué pasa con las aves del cielo? ¿Verdad? ¿Qué le dijo a Salomón? Dijo: ni aun Salomón se ha logrado vestir como uno de los lirios del campo. En otro punto de la Biblia dice que Él sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad antes de que nosotros la pidamos, ¿verdad?
Entonces, en muchas ocasiones, comenzamos una carrera en nuestras vidas de cansancio, de fatiga, llegamos todas las tardes a nuestra casa, que wow, qué increíble el día de hoy, fue muy pesado, y no nos damos cuenta de que realmente el propósito de Dios en las vidas de nosotros los cristianos no es con esa finalidad, cosechar tesoros en sino poner nuestra esperanza en Él y todo lo que hagamos sea con la intención de cosechar, lo dice la palabra de Dios, donde el ladrón no entra a robar, ¿verdad? Y entonces en todos esos esfuerzos que nosotros hacemos como seres humanos terminan siendo nada. Posiblemente cuando lleguemos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a dar cuenta de que Dios no va a tener una lista de todas las cosas positivas que hicimos en este mundo. Oye, mira, Jonathan, hiciste esto, hiciste lo otro. Marina, mira, te esforzaste por aquello. Oye, hermano Fabio, la toneaste muchísimo. O sea, no. Lo más seguro es que Dios no va a hablar de las cosas que nosotros hicimos buenas en este mundo, sino de las cosas a las cuales nosotros nos esforzamos por lograr alcanzar las promesas que Dios tiene para nosotros como sus hijos. Vamos a ir para seguir avanzando en el tema, porque yo a veces me esfuerzo mucho y termino rebasando el tiempo que tengo ¿verdad? Para no salirnos de la enseñanza. Vamos a ir a Romanos, en el Nuevo Testamento, Romanos 15, versículo 13, para seguir adelante con la enseñanza sobre la esperanza. Y dice de la siguiente manera la palabra de Dios, dice, que el Dios de la esperanza nos llene de toda alegría. Si tenemos esperanza en Él, no vamos a tener ansiedades ni cosas dentro de nosotros, sino alegría. En muchas ocasiones oramos a Dios y le pedimos que en las oraciones, paz. Dios mío, dame paz, ¿verdad? Pero si no tenemos la esperanza puesta en algo, ¿cómo podemos recibir paz de parte de Dios? Dice, alegría y paz a ustedes que creen en Él para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Amén? Ahí vemos cosas importantes que son necesarias en la vida del cristiano, que son la fe, ¿verdad? Y santificar nuestro espíritu, vivir por medio del Espíritu de nuestro Dios. La palabra de Dios nos dice que ahora no vivo yo por medio de la más ya no vivo yo, ahora vive ¿quién? Vive Cristo en mí. Vamos a imaginarnos a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario con miedo por el cambio o las cosas que iban a suceder. Entonces, si nosotros sabemos que el día de hoy ya no vivimos nosotros, sino que vive nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, ¿cómo sería el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo si realmente lo sentimos dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Hay que esforzarnos por entender eso, porque en muchas ocasiones, bueno, yo anoche dormí un poquito mal, pero fue porque ayer como que rebasé la cuota de café y Eneidita sí me dijo, oye, Jonathan, no deberías de tomar tanto café. En muchas ocasiones lo tomamos sin pensar bueno, que no todos los seres humanos podemos tomar café hasta en la noche. Hay personas que para dormir se tienen que tomar un café. Vamos a ir a Hebreos para seguir con la enseñanza. Hebreos capítulo 11, el versículo 1. Aquí vemos, ¿verdad? Que se muestra la esperanza en este versículo. Dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, ¿verdad? Pero la certeza de lo que no se ve, ¿verdad? O la convicción, la Reina Valera dice, la convicción de lo que no se ve. Los que hemos trabajado en el negocio de Herbalife, para poder, ¿verdad?, estimular
en nuestras vidas la posibilidad de que las metas sean cumplidas, nosotros hacemos un corcho de metas, en el cual nosotros tenemos el carro que nosotros queremos tener, la moto, la computadora, la casa que queremos tener. Entonces, ¿verdad? No solamente esperanza, sino que hay fe. Tenemos la fe de que en algún momento en la trayectoria de nuestras vidas vamos a lograr todas las metas que tenemos en ese corto, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos dice de la misma forma, o sea, nosotros debemos tener la fe o la garantía de que en lo que estamos escribiendo, creyendo, no lo vemos, pero sabemos que existe. Dice la palabra de Dios, la fe es la garantía de lo que se espera, más la certeza o la convicción de lo que nosotros no vemos en este momento. Sabemos que existe, pero no lo tenemos en este momento en nuestras manos. Vamos a ir a Mateo capítulo 11, versículo 28. Y estas son promesas cuando nosotros tenemos la esperanza puesta en nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Nuestras vidas es un continuo estrés, ¿verdad? Y en muchas ocasiones, pues lo que veníamos hablando cuando comenzamos la enseñanza, terminamos haciendo 3, 4, 5 actividades. Hoy en día que en muchas ocasiones el trabajo es desde casa, ¿verdad? Entonces, utilizamos varios métodos o plataformas para poder tener varios ingresos diferentes por la cantidad de compromisos que tenemos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos dice, vengan a mí todos los que están, ustedes que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Y nos da una esperanza, ¿verdad? Y volvemos al punto principal, que nos damos cuenta de que la esperanza es puesta en nuestro Señor Jesucristo, pero el propósito, ¿verdad? Al cual Él nos envió a este mundo, a nosotros como cristianos, no fue a esforzarnos por tener bienes en este mundo, sino fue a predicar el Evangelio, puesta la esperanza en Él, sabiendo de que Él no nos abandonará. Entonces, Él nos estimula, pero a su vez nosotros vamos a recibir un descanso de parte de Él, porque por promesa y por la esperanza que tenemos, sabemos que como cristianos no nos va a faltar nada de parte de Él. El rey David, ¿verdad? Es una de las personas que a nosotros nos da garantías. Vamos a ir, para seguir con la enseñanza, a 1 Corintios 13, versículo 3, para poder ver un poco de fe también. 1 Corintios 13, versículo 3. Ahora pues, permanezcan estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. O sea, mediante el amor es que nosotros perfeccionamos nuestras vidas como cristianos. Pero si no tenemos las otras dos cosas que son importantes, bueno, hay muchas más, pero en este versículo habla de esas tres, de la fe, porque si nosotros no tenemos fe, ¿verdad? No podemos aferrarnos y no podemos entender o sentir en nosotros mismos de que Dios está con nosotros. La esperanza puesta en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Y el amor, porque por medio del amor es que nosotros vamos a garantizar llevar una vida perfecta delante de los ojos de Dios. Romanos 5, versículos 3 y versículo 4. Romanos 5, versículo 3 y versículo 4.
Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Nosotros perseveramos si nos encontramos en ese sufrimiento, ¿verdad? La perseverancia endereza el carácter, nos forma, ¿verdad? La endereza de carácter nos da a nosotros esperanza, nos fortalece la esperanza, ¿verdad? Nosotros en una ocasión, en la lectura de nuestro Señor Jesucristo, vemos al apóstol Pablo, que él en oración a nuestro Señor Jesucristo le pide, pero no, yo no creo que el apóstol Pablo se haya cansado, sino que el espíritu que se mostraba o le hablaba a él de parte de nuestro Señor Jesucristo, le dijo, bástate en mi gracia, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? Que el poder de él se mostraba en las imperfecciones. Entonces él sintió que este aguijón que había de un espíritu de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que un ángel o que del enemigo me abofeté para darse cuenta que era lo que estaba sucediendo, pero cuando el Espíritu de Dios le habla, él se da cuenta que es por medio de un Espíritu de Dios que a él le llega este aguijón. Y la palabra de Dios nos dice que él se perfecciona en la debilidad de nosotros como seres humanos. Entonces, en muchas ocasiones va a haber algo en nuestras vidas, ¿verdad? Que nos van a garantizar mantener esa conexión directa con nuestro Dios. Posiblemente si nosotros tenemos un cuerpo perfecto, que no sintamos dolor, que tengamos una buena cantidad de músculos, que nos sentamos 100% atléticos, ¿verdad? Que no sintamos nada que nos aleje de Dios, posiblemente nos vamos a alejar de Él, porque vamos a sentir que estamos perfectos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía que el apóstol Pablo se aferrara a esa esperanza por medio de nuestro Señor Jesucristo? Posiblemente, no digo que sea así, pero posiblemente cada vez que él sentía, Dios lo oprimía con el aguijón que él tenía en su carne. Entonces él sentía, Dios mío, ayúdame. Sentía en él la necesidad, ¿verdad? Por medio de esa esperanza puesta en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si en alguna ocasión en nuestras vidas nosotros sentimos que hay algo que no termina de curarse, que no termina de mejorar en nuestras vidas, es porque posiblemente es necesario que eso esté en nosotros para garantizar la afinidad con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos para seguir adelante, ¿verdad? En la enseñanza del día de hoy, vamos a ir a Hebreos 10:23. Hebreos 10:23 en el Nuevo Testamento. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa, ¿verdad? En muchas ocasiones nosotros nos ha ocurrido y también vemos muchas personas que salen y dan unas enseñanzas bellísimas. Y uno dice, wow, qué increíble. Pero la palabra de Dios también nos dice que pongamos en práctica en nuestras vidas lo que nosotros profesamos. Entonces, ¿qué nos dice este versículo en Hebreos 10:23? Nos dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos. O sea, lo que nosotros profesamos, pongámoslo en práctica en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Para qué? Para tener o sea, para ser ejemplo en nuestras propias vidas de lo que nosotros le estamos predicando a los demás. Porque fiel es el que hizo la promesa. Fiabilidad y reconocer las cosas que vienen de parte de nuestro Dios. Vamos a ir a Romanos 8:25. Romanos 8, versículo 25.
Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Si esperamos lo que no tenemos, tenemos puesta la vista, ¿verdad? Nuestra vista en la esperanza, ¿verdad? Y por medio de la esperanza, pues tenemos confianza de que lo que nosotros estamos esperando recibir de parte de Dios, lo vamos a recibir. Entonces, ¿cuál es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta? Debemos de tener paciencia. No esperar que las cosas sucedan cuando nosotros queremos que sucedan, sino cuando sea el tiempo. Vamos a ir, para ir terminando, hermanos, la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Vendría siendo como una primera parte, como para no extendernos mucho, porque igual hay hermanos que posiblemente tienen otras cosas que hacer y tampoco podemos comprometer el tiempo de los demás hermanos. Vamos a ir a Salmo para hablar un poquito sobre la forma de pensar que tenía el rey David por medio del espíritu que Jehová tenía en él. Salmo 25, versículo 5. Salmo 25, versículo 5. Dice el rey David de la siguiente manera: encamíname a tu verdad, enséñame, enséñame. Tú eres Dios y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. En ti pongo mi esperanza todo el día. En muchas ocasiones, ¿verdad? En nuestras vidas, nosotros sí tenemos esperanza en Dios, pero a lo mejor la esperanza, dependiendo del tiempo que tengamos en el día, la guardamos en un cajón, ¿verdad? Y la tenemos guardada 3/4 partes del día. Y en el momento en el cual nosotros vamos a tener como esa afinidad o esa conexión con Dios, nosotros retomamos la esperanza que tenemos en Él. Entonces no la mantenemos firme día tras día. A diferencia que el rey David, uno de los hombres que él consideraba que tenía un corazón perfecto delante de él, el rey David, le habla a Dios por medio de este salmo y este versículo y le dice: encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres Dios y Salvador, en ti pongo mi esperanza todo el día. Si nosotros actuamos o pensamos de la misma forma que el rey David y ponemos nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo todo el día, las cosas en nuestras vidas van a ser diferentes. Posiblemente tengamos cambios diferentes en nuestras vidas y sintamos esa sensación de paz, de tranquilidad, de alegría dentro de nosotros, porque no vamos a estar con el estrés que hay en estas vidas, ¿verdad? Sino que vamos a estar en una conexión directa diariamente, todo el día con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Salmo para terminar con la enseñanza del día de hoy, al Salmo 130. Salmo 130, el versículo número 5. Esta es la palabra de Dios por medio del rey David, del espíritu que se comunicaba con él. Capítulo 130, versículo 5, dice: espero al Señor, lo espero con toda mi alma, y su palabra en su palabra he puesto mi esperanza. Entonces aquí vemos de nuevo el razonamiento, la forma como razonaba el rey David, y nos damos cuenta que era una persona, ¿verdad? El rey David, que no solamente cuando él tenía temor dentro de él, cada vez que salía alguna batalla o tenía una dificultad, habían cosas que lo agobiaban, era que él ponía la esperanza en Dios, sino que él estaba aferrado a una esperanza
que lo llevaba a una conexión directa con Dios. Y eso garantizaba que él tuviese éxito no únicamente en las batallas que él luchó, sino también en las batallas que habían en su casa, en su familia, posiblemente en las cosas que él hacía, en los reinos que tomó. Cuando nosotros consideramos la necesidad de estudiar y estudiamos los libros que fueron escritos sobre la vida del rey David, nos damos cuenta de que el rey David, hubieron muchos capítulos en los cuales él hablaba sobre sus enemigos, ¿verdad? Y cuando vemos la vida de él, nos damos cuenta que él no era una persona, que todas las personas, que todos los seres humanos que existían en esa época lo consideraban como una persona a la cual seguir. En muchas ocasiones hubieron pueblos que lo llamaron asesino, ¿verdad? Dejaste mujeres huérfanas, niños huérfanos, mujeres viudas, pero todas las batallas que él luchó no eran porque él quería, fueron de parte de Dios. Dios lo mandó a tomar posesión de esos pueblos, pero la única forma de que él tuviese la posibilidad de haber ganado todos estos reinos y haber tenido, ¿verdad? Todas esas promesas seguras para su vida y para su familia fue el haber puesto esa esperanza completamente en Dios. Él nunca se separó de Dios. Hubieron cosas que lo trataron de separar de él, pero de hecho en el momento en el cual él perdió su primer hijo con Betsabé, fue una persona que se aferró a Dios a ver si Dios, por el esfuerzo que él estaba haciendo, evitaba esa pérdida. Pero posteriormente se dio cuenta de que todo era en función, o todo era necesario que sucediese de esa manera para poder garantizar que el reino de él se perpetuara. Amén. Hermanos, la enseñanza sobre la esperanza del día de hoy fue hasta este punto. O sea, hay muchísimos más versículos que hablan sobre el tema de la esperanza, pero pues el tiempo apremia y vamos a dejarlo hasta este punto. Gracias, hermanos, por acompañarnos en la enseñanza. Los dejo con nuestro hermano Manuel para que él termine con el estudio y la reunión del día de hoy. Gracias a todos los hermanos por prestar atención en este estudio. Amén. Bien, vamos a despedirnos con oración.